Vamos a analizar las características más esenciales de una gráfica. Para ello vamos a observar la gráfica de la figura y trataremos de dar respuesta a las siguientes preguntas. Escribe los puntos donde f de x es mayor que 0. Vemos, observando la gráfica, que la línea que responde a ella está dibujada por encima del eje de las x, es decir, para los valores de y positivos, en los intervalos menos infinito menos raíz de 3 unido 0 raíz de 3. Otra pregunta es, ¿cómo se llama la característica que define esa condición? Pues es precisamente la de que en qué puntos la f de x es positiva. Seguidamente nos mandan escribir los puntos donde la f' de x es mayor que 0. Teniendo en cuenta todo lo que se ve en el apartado de representación gráfica de funciones, eso significa que nos están hablando de dónde es creciente esta función. Y observamos que lo es en el intervalo -1, 1. Responderemos ahora a la pregunta de cómo se llama la característica que define esa condición. Pues nos preguntan dónde es la f de x creciente. A continuación nos mandan escribir los puntos donde la f segunda es mayor que 0. Recordando las características que hemos visto en la representación gráfica, nos están preguntando que dónde es cóncava la función. Observamos la gráfica y vemos que lo es en el intervalo menos infinito 0. Y en la respuesta a cómo se llama la característica que define esa condición, acabo de comentarlo. Es la f de x resulta ser cóncava. Después nos preguntan escribir los puntos donde la f de x es igual a 0 o donde tiene solución la ecuación f de x igual a 0 o cuáles son las raíces de la ecuación f de x igual a 0. Pues observamos la gráfica y vemos que se cortan los puntos a menos raíz de 3, 0, b, 0, 0 y c más raíz de 3, 0. Y a la respuesta de cómo se llama la característica que define esa condición son los puntos de corte con el eje OX. Por eso la segunda componente, la y, siempre vale 0. Seguidamente nos dicen que escribamos los puntos donde la f' de x es igual a 0. Nos están hablando de que escribamos los puntos donde la tangente es paralela al eje OX, es decir, la tangente a la gráfica es horizontal. Serán los futuros máximos o mínimos, pero son los puntos, como vemos, que la tangente es horizontal al eje de las X, en el punto D, -1, -2 y en el E1, 2. A la respuesta de cómo se llama la característica que define esa función, pues es los valores críticos o puntos singulares de la función mencionada. Seguidamente vamos a escribir los puntos donde la f segunda de x es igual a 0. Esos serán los puntos en donde hay un cambio de curvatura. Era como se obtenía el llamado punto de inflexión. Luego es el punto B, 0, 0. Que cómo se llama la característica que define ese conducto, acabo de comentarlo, es el punto de inflexión. Analizamos otra de las preguntas que dice que escribamos los puntos donde la f de x es menor que 0. Y eso significa que observemos dónde está la gráfica dibujada por debajo del eje de las x. Vemos que resulta ser de esta forma en los intervalos de la x desde el menos raíz de 3 hasta el 0, unido desde el raíz de 3 hasta el infinito. Con respecto a cómo se llama la característica que define esa condición, pues que en qué puntos la f de x es negativa. Seguidamente nos piden escribir los puntos donde la f' de x es menor que 0. Es decir, eso ocurre en los intervalos desde el menos infinito al menos 1, unido desde el 1 al infinito. A la característica que define esa condición se la llama que la función f de x es decreciente en esos intervalos. Y por último vamos a analizar los puntos donde la f segunda es menor que 0. Y observamos que ocurre esa circunstancia en el intervalo 0, infinito.
a cómo se llama la característica que define esa condición, pues era precisamente decir que dónde era convexa la f de x.